celebrar el Día de les Psicopedagogues, vamos a pensar en algunas claves desde la perspectiva de la diversidad sexual, la disidencia, la perspectiva queer. Hoy es 17 de septiembre, se conmemora la muerte de Piaget y por eso es el Día de la Psicopedagogía. ¿Y cómo podemos pensar una psicopedagogía crítica que tenga lazos firmes con la perspectiva y la mirada queer de los estudios de las disidencias sexuales? No son los únicos, seguramente, hay muchísimos más, pero son los que en un principio a mí me estarían sirviendo para poder pensar en esta intersección entre psicopedagogía y teoría queer. Pienso a la psicopedagogía como una disciplina que, pensada desde esta perspectiva crítica, posibilita que el sujeto se encuentre con su propio saber y en ese punto desmonte estas lógicas de poder que subyacen en nuestro sistema biopolítico de opresión actual. Un segundo punto que a mí me interesa pensar en relación a la psicopedagogía y la teoría queer es en este concepto de Alicia Fernández, que es el concepto de autoría de pensamiento. Y a mí este concepto que refiere, ¿no?, a que el aprendizaje se da a partir del reconocimiento del sujeto, de su propia capacidad de ser autore, ¿sí?, de sus producciones y de su historia sexuada, yo lo conecto ahí con esta idea de autopercepción que fue acuñada por los movimientos de diversidad y disidencia, sobre todo que se plasma en nuestra ley de identidad de género, en esta idea de que justamente para poder autopercibirse, ¿sí?, para poder hacer ese ejercicio que todos deberíamos poder hacer, no solamente las personas trans en el caso de la ley de identidad de género, sino todas las personas cis, personas trans, personas no binarias, tenemos una identidad de género y la posibilidad de autopercibirnos, ¿sí?, de una determinada manera o con una determinada identidad de género, eso tiene que ver con una posibilidad de autoría de pensamiento, con una posibilidad de agencia en relación a poder decir quiénes somos. Con lo cual acá me parece que hay un nexo muy interesante que posibilita la ley de identidad de género 26743 y que me parece que tiene que ver con este trabajo psicopedagógico que hacemos en relación a poder ser autores de nuestras propias existencias y nuestros propios devenires. El tercer concepto que me gustaría tomar para poder pensar esta conjunción es un concepto de Sarah Paín, que lo estuvimos pensando en nuestro grupo de estudio que iniciamos el sábado pasado con Mirar de a dos, que es este concepto que Sarah Paín toma acerca de las estructuras lógicas, ¿sí?, de las estructuras cognitivas de las personas, y ella justamente hace un movimiento muy interesante que tiene que ver con la teoría queer en relación a que ella no piensa estas estructuras cognitivas como sustratos biológicos. Ella no piensa que pueden haber estructuras cognitivas neutrales por fuera de una libidinización previa, o sea, por fuera de la incidencia del deseo, para que pueda posibilitarse, digamos, el ejercicio de las estructuras cognitivas, tiene que haber previamente un deseo. Y en ese sentido, me parece que se toca mucho con esta idea de que el cuerpo tampoco es neutral ni es un sustrato biológico, sino que el cuerpo está antecedido, digamos, por un proceso de generización, ¿verdad? Por un proceso donde ya nos están mirando, ni bien nacemos, con ojos que nos generizan, ¿verdad? Acá me parece que se da el mismo juego entre lo que dice Sarah Paín y la teoría queer. Otra cuestión es esta idea de Judith Butler de la performatividad del género, en este sentido de que el género es una construcción que que es performativa, o sea, que se da en un continuo transformar, en un continuo ejercicio de la experiencia, es cómo se va generando el género, esta idea de identidad, esta idea de performatividad del género, para mí está ligada también con esta idea del desarrollo de las estructuras lógicas que también, según Sarah Paín, presentan
una iterabilidad, o sea que se dan en el desarrollo de la iterabilidad. Y si se da en el desarrollo de la iterabilidad, o sea, en la reproducción de esas estructuras cognitivas, entonces, así como la identidad de género que se va construyendo, es posible que sean transformadas, es posible que haya una modificación, es posible que haya una disrupción de esa determinada modalidad de aprendizaje, de esa determinada construcción genérica. Finalmente, me parece muy interesante pensar dos cuestiones para no hacer muy largo el video. Una que tiene que ver con este aporte de los feminismos y también de las disidencias sexuales, sobre todo de las corrientes epistemológicas que tienen que ver con la importancia de la experiencia situada. Y a mí me parece que la psicopedagogía crítica ahí también se piensa desde ese lugar, desde una experiencia, de una posibilidad de aprendizaje situado que tiene que ver con el contexto, que tiene que ver con las características interseccionales de los sujetos y de los grupos para que se dé esa determinada forma de aprendizaje que justamente tiene que ver con todas estas variables que circunscriben al sujeto. Y en definitiva, me parece que esto también es interesante tomarlo, la psicopedagogía crítica tiene que ver con justamente hacer justicia epistémica. Es decir, que poner en el poder de hacer el propio relato al sujeto, que el sujeto se empodere en su propia historia de la posibilidad de acercarse al conocimiento, que sea un sujeto autor, que sea un sujeto epistémico. Me parece que es interesante tomar la idea de Muñoz y la idea de Halberstam del fracaso, porque justamente la psicopedagogía crítica no es una psicopedagogía que busque la adaptación del sujeto a la norma, sino que justamente se encuentre con su propia modalidad de aprendizaje y a partir de allí encuentre nuevas formas de generar su aprendizaje, a su forma, a su manera. Con lo cual acá me parece que se conecta mucho con esta idea de resignificar el pasado, ¿sí? Para poder de cara al futuro generar nuevas estrategias de aprendizaje. En fin, estas son algunas de las ideas que fui enlazando, espero que les sirva, lo podemos seguir charlando, podemos generar nuevos debates a partir de esto. Feliz día, psicopedagogues, sigamos construyendo conocimientos, sigamos generando experiencias transformadoras por una educación para la libertad, como dice Paulo Freire. Les mando un beso grande, feliz día.